Dios le bendiga. Hoy es un día hermoso, un día más en el cual vamos a compartir la palabra de Dios. Y quiero que me acompañe para leer en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 19. Vamos a leer los primeros versos, del verso 1 exactamente hasta el verso 8. Y dice así la palabra del Señor. Primera de Reyes, capítulo 19, verso 1 al 8. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Para aquellos que no conocen y tienen interés en la historia, Elías es un profeta hebreo. Inicia su ministerio en la época del reinado del rey Acab. El rey Acab reinaba en la parte norte del reino de lo que en un tiempo fue el reino unificado de Israel. Estaba precisamente en la parte que se llamaba Israel. Conocemos que él era hijo de otro rey llamado Omri, quien gobernó, por supuesto, el reino de Israel entre el año 874 antes de Cristo y 853 antes de Cristo. La historia de Elías la podemos encontrar en nuestras Biblias, en los libros de Primera de Reyes y Segunda de Reyes, aunque los autores de los libros citan a menudo como fuente de sus relatos otro libro hoy perdido, más conocido como el libro de las Crónicas de los Reyes de Israel. El pasaje que hoy hemos leído lo podemos ubicar exactamente después de que Elías se presenta delante del rey Acab para confrontarlo por su pecado y anunciar lo que vendría para sí si no se arrepentía de todas las maldades que había hecho. Y después de orar a Dios, el Señor decreta 3 años y medio a través de Elías, 3 años y medio de sequía en todo el reino de Israel. El rey Acab se había desviado, se había casado con una princesa fenicia y había desviado su corazón hacia la idolatría. Había creado altares donde se adoraban dioses paganos, los Baales y la diosa Acera. Acab había profetizado todo lo que iba a pasar a partir de ese momento, por cuanto el rey de Israel se había apartado del Señor, había dejado de lado la palabra de Dios. Pasada la sequía, pasados estos 3 años y medio en que no llovió absolutamente nada, porque la profecía era muy clara y decía que no iba a llover, ni siquiera iba a caer una gota de rocío, o sea, lo que en las noches nosotros conocemos como el rocío o el sereno, tampoco cayó durante ese tiempo. Pero pasados estos 3 años, se vuelve a presentar Acab a orar
él de parte de Dios, del Dios Todopoderoso, y le acompañan en ese momento 450 profetas paganos del Dios conocido como Baal. Y aquí en esta parte se va a establecer una lucha religiosa donde finalmente, por supuesto que así tenía que ser, triunfa Jehová, el Dios de Israel, y por supuesto que también Elías, quien era el instrumento que Dios usaba para todo lo que iba a acontecer, todo lo que iba a suceder. Resulta que en la ley de Moisés existía un mandato que cuando el profeta profetizaba y la profecía no se cumplía, el profeta tenía que morir. Entonces Elías, juntamente con el pueblo, toman prisioneros a los 450 profetas paganos del dios Baal y les cortan la cabeza, les cortan el cuello, los degüellan. Lo que hace, por supuesto, enojar a la esposa del rey Acab, la reina Jezabel, y por tanto jura matar a Elías. Así que este relato, si usted lo quiere leer, lo puede encontrar en su Biblia y le va a quedar de tarea. Lo invito a que lea también el capítulo 17 y el capítulo 18, conjuntamente con el capítulo 19 del primer libro de Reyes, para que conozca bien esta historia tal y como yo se la estoy contando. Pero más que la parte histórica, más que el enfoque histórico que nosotros podemos encontrar dentro de la palabra de Dios, vamos a ver el relato, lo vamos a analizar como una ilustración en el comportamiento del profeta. Y vamos a ver más adelante también cómo la Biblia lo nombra o lo renombra. La Biblia en el libro de Santiago, capítulo 15, 17, habla acerca del profeta, de este profeta Elías, y dice que el profeta Elías pues era un ser humano, al igual que usted y yo, era un ser humano, y específicamente indica que Elías era un hombre sujeto a pasiones. ¿Qué significa esto? Que Elías era un hombre sujeto a pasiones. Significa que Elías era una persona que no estaba exenta de equivocarse en cualquier momento, como todos los seres humanos. La mayoría de las veces cuando nosotros vemos o estamos al frente de un hombre de Dios o de una mujer de Dios, por lo general esperamos que esa persona ni se equivoque, ni cometa ningún error y todas sus actuaciones sean perfectas dentro del concepto que nosotros normalmente tenemos acerca de la santidad, que dicho sea de paso es un concepto equivocado, porque la santidad es nada más y nada menos que apartarse para Dios, seguir a Dios y obedecer los mandamientos de Dios. Esto no significa que durante nuestro tránsito por la tierra no vayamos a estar exentos de pecar, porque todos pecamos. La palabra del Señor nos enseña que nosotros somos pecadores y precisamente esa es la razón por la cual estamos todavía sobre la tierra esperando la venida de Jesucristo. Nosotros como pecadores necesitamos un redentor, y fue por esa razón que nosotros acudimos a Jesucristo para recibirle como nuestro Señor y Salvador. La palabra del Señor dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones, y como le repito, esto significa que Elías no estaba exento de equivocarse en cualquier momento. Y esto, por supuesto, que también implica las emociones, los sentimientos. No estaba exento de tener miedo, de tener temor, de sentir depresión, como la mayoría de nosotros en algún momento la sentimos, nos deprimimos, e incluso hasta el punto de llegar a desear la muerte cuando ya se sentía acorralado y veía que no podía más. El capítulo 19 de la mayoría de las Biblias trae un título muy interesante porque dice: Elías huye a Horeb. Horeb es conocido como el monte de Dios, el monte donde Dios se le revela a Moisés y donde le da todas las ordenanzas que el pueblo, como pueblo escogido, Dios debía cumplir. Hoy empezamos la lectura teniendo al personaje Elías como un hombre que anda ocultándose de alguien que lo persigue. Precisamente en la primera parte
que leímos en el primer verso, dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces aquí está el mensaje claro, preciso y conciso que la reina Jezabel le envía a Elías a través de un mensajero, y le dice: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. O sea, ¿qué le dijo la reina? Le dijo: yo juro por mis dioses que mañana te voy a cortar la cabeza, te voy a volar la cabeza, como lo hiciste con mis profetas, como lo hiciste con la gente que me servía. Y esto, por supuesto, que provocó un sentimiento importante en Elías, quien inmediatamente sintió temor, como hombre que era, porque, como repito, tal y como lo indica Santiago, Elías no estaba sujeto a los pensamientos ni a los sentimientos de los seres humanos. Él estaba siendo perseguido. Se dio cuenta que los soldados de la reina Jezabel lo fueron a buscar, y ella había mandado a matar al profeta Elías específicamente. En este pasaje nos encontramos a un Elías, un profeta, un hombre de Dios, un hombre ungido, capaz de hacer que a través de su oración el Señor lo escuchara y no lloviera durante 3 años y medio en todo el reino de Israel. Algo totalmente inusual. Capaz de hacer que luego, al aparecerse, ofrecer sacrificios a Dios, y de una manera totalmente espectacular, porque eran milagros espectaculares los que Dios hacía a través del profeta Elías, nuevamente volviera a llover, y con eso se ratificaba todo su poder como profeta de Dios, toda la unción y lo que el Señor había depositado en él. Pero aún así el profeta está desesperado, está muy asustado, y en su vida, dice la palabra de Dios, camina, se va para el desierto, y en su vida se mete debajo de un árbol de enebro. Los árboles de enebro son árboles frondosos que crecen en el desierto o alrededor de los desiertos, específicamente en la zona de Israel, en donde se ubica todavía actualmente la nación de Israel. Esos árboles producen una sombra muy hermosa. Según se indica, pueden llegar a medir hasta 10 metros. Así que el hombre llegó y se metió bajo el árbol más grande que encontró, probablemente con la sombra más grande, a guarecerse de las condiciones, de las inclemencias del tiempo. No sabía qué hacer, él estaba muy asustado, él andaba huyendo. Y en el pasaje nos encontramos algo que es también sobrenatural, porque los milagros no son naturales, son sobrenaturales, provienen de Dios. No los podemos catalogar como cosas que nosotros podamos medir, analizar o ver como cosas terrenales. Cuando Dios hace un milagro, lo hace de manera sobrenatural, y Dios le da soporte. Encontramos cómo Dios lo cuida, le da comida, le manda un ángel específicamente a cuidarlo, para que ese ángel lo alimente, le dé comida y le dé agua. Aún así, este hombre, este profeta, este hombre de Dios, ser humano como cualquiera de nosotros, no reacciona y prefiere hacerle caso a su depresión y echarse a dormir. No sé usted, no sé cuántas veces usted ha estado en un estado parecido y de pronto ha decidido que la vida no tiene sentido, que nada sirve, y se tira a dormir. La mayoría de las veces las personas en depresión lo único que hacen es dormir y dormir. Pero más adelante vemos que el profeta toma conciencia de la situación y decide hablar con Dios. Específicamente en el verso 10 que acabamos de leer, Elías le dice al Señor, parafraseando lo que él dice: Señor, me andan buscando para matarme y solo yo he quedado. O sea, yo soy el único que ha dado la cara, yo soy el único que te ha adorado, yo soy el único que te ha seguido, yo soy el único que ha buscado tu presencia, yo soy el único que ha buscado tu rostro. Pero el Señor, viendo la actitud del profeta, le vuelve a decir:
para que él entienda, le dice: levántese porque todavía quedan cosas por hacer. O sea, no se me ponga pendejo, no se me ponga inútil, porque todavía hay misiones, hay cosas importantes que tienes que hacer. Y eso es lo que nos dice el Señor a nosotros, sus hijos, a cada momento. Si usted está en un estado de depresión, si usted está en un estado en donde no quiere hacer nada, donde piensa que la vida no tiene sentido, el Señor te dice: levántate porque todavía te quedan cosas por hacer. Y claro que nos quedan cosas por hacer hasta que el Señor nos llame a su presencia. Nosotros tenemos, como hijos de Dios, te recuerdo esto, tenemos una misión sobre la tierra, y esa misión es servirle al Señor y predicar su palabra, hablar acerca del Señor y ser de testimonio para las personas. Así que en el verso 19 el Señor le dice nuevamente: tranquilo, Elías, tranquilo, hombre, déjate de tonterías, déjate de pendejadas, yo haré. Porque Elías le había dicho: ay Dios, ¿qué está pasando? Solo yo soy el único, que da la cara, yo soy el único que he dejado que tú me uses, yo soy el único que he permitido que tú hagas milagros, que hagas milagros a través mío, yo soy el único que he podido. Incluso si usted lee más atrás, se encuentra cómo Elías resucita a un niño, el niño de la viuda de Sarepta, que había muerto. Lo invito para que lea el pasaje, para que se ilustre de esto, que es algo muy apasionante, es algo muy hermoso. Pero Dios le dice: no, Elías, tranquilo, déjate de cosas, déjate de pendejadas, porque yo, a pesar de que tú dices que no hay nadie más que tú poniendo la cara, yo haré que queden 7,000 personas más que no se han postrado delante del enemigo. Esto es sumamente importante. Cuando yo leo este pasaje, traigo a la memoria a nuestra actualidad de cristianos, lo que está pasando con nuestra actualidad de cristianos, y no dejo de asombrarme, no dejo de cada día sentir asombro acerca de lo malagradecidos, muy malagradecidos que somos nosotros los cristianos, cuando en nuestra vida vamos por ahí caminando, vamos enfrentando pruebas, pensamos que estamos solos, porque no vemos o porque no queremos ver cómo Dios actúa en nuestra vida, socorriéndonos a cada paso. Y la verdad es que Dios, si no fuera por Dios, ya nosotros estaríamos muertos hace tiempo. En el libro de Lamentaciones, el profeta Jeremías dice: por las misericordias de Jehová nuestro Dios no hemos sido consumidos todavía. ¿Qué merecíamos nosotros ante nuestras acciones, ante nuestro malagradecimiento, ante nuestro pecado? Merecíamos la muerte, pero ha sido la misericordia de Dios la que ha permitido que nosotros estemos en pie. Dios actúa en nuestra vida de manera maravillosa, y nosotros continuamos caminando por ahí siendo malagradecidos. Enfrentamos las pruebas, pero las enfrentamos pensando que tal vez Dios nos dejó botados, o tal vez que somos los mejores, los más eficientes, o los más cargas, como decimos los ticos, porque estamos pasando por eso y nadie está pasando lo que nosotros estamos pasando. Así que yo creo que esto es uno de los peores errores que nosotros cometemos cuando nos creemos que somos lo máximo, la última Coca-Cola del desierto, como se dice por ahí, o en Costa Rica decimos la última chupada del mango, lo mejor, lo máximo que hay. Escuchaba una reflexión de un consiervo que decía que nosotros los pastores muchas veces nos sentimos, y no solamente nos sentimos, actuamos igual que Elías, con muchas ganas de que el Señor nos lleve de una vez por todas para dejar de sufrir. A nadie le gusta sufrir, y esto es algo muy importante, porque si no nos gusta sufrir es porque no nos gusta ser probados. Cuando uno lee el libro de Job y se da cuenta acerca de todas las pruebas que Job tuvo que pasar, se encuentra de algo que es clave para poder entender esto. Dice el libro de Job que Dios tenía un vallado alrededor de Job, y ese mismo vallado es el que Dios tiene alrededor de nosotros, sus hijos. Pero
algunas veces tenemos que sufrir, tenemos que pasar por pruebas. Dios necesita probarnos para saber exactamente de qué material estamos hechos. Lo cierto del caso es que esa actitud general de todos los hijos de Dios nos da cuando enfrentamos dificultades. Ay, Señor, ya yo no quiero vivir, no vale la pena, no tiene sentido, esto es una cochinada, como decimos nosotros. Somos tan frágiles, somos tan inútiles, tan pendejos, y nos dejamos llevar por las circunstancias en el momento en que estamos ante una dificultad. Aquí, en este pasaje, podemos distinguir lo que yo denomino las 3 etapas por las cuales atraviesa el Hijo de Dios que está pasando por diversas pruebas. Por eso es tan importante que nosotros nos mantengamos firmes ante las pruebas. Tenemos que mantenernos firmes ante las pruebas, porque sabemos que al final el Señor nos va a dar la victoria, y eso tenemos que tenerlo seguro. Si usted está pasando una prueba, si usted está enfrentando alguna situación difícil, téngalo por seguro que el Señor Dios Todopoderoso le va a dar la victoria. El Señor lo va a socorrer, el Señor no lo va a dejar caer, Dios no nos va a abandonar. La palabra del Señor nos enseña que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, como dice en el libro de Números. Nosotros muchas veces pensamos, es que Dios seguro ya no se interesa en que yo sea su hijo. Dios no se arrepiente de habernos llamado. Dios está ahí todos los días esperando que nosotros simple y sencillamente sigamos firmes a su promesa, la promesa de Dios que fue hecha para nosotros. Estas etapas, o 3 etapas que atraviesan los hijos de Dios, que Dios está pasando, que está pasando diversas pruebas, yo las he enumerado, y la primera de ellas es el rechazo y el aislamiento. Dice el texto que Elías escuchó que su acción había provocado la ira de la reina, y que la reina Jezabel lo andaba buscando. ¿Para qué? ¿Para darle un premio? ¿Lo andaba buscando para darle un galardón? No, lo andaba buscando para matarlo. Cuando nosotros hacemos algo por el reino de Dios, el enemigo se va a enojar. Recordemos que el diablo vino para robar, para matar y para destruir. Esto nos recuerda las diferentes oportunidades en que nosotros como cristianos vamos a tener que actuar. Vamos a tener que estar en situaciones donde sabemos que estamos haciendo lo correcto, estamos convencidos, seguros acerca de que estamos haciendo lo correcto, que estamos actuando conforme a nuestros valores, a nuestros principios, pero para los demás, para el mundo, para lo que está allá afuera, nuestros hechos, nuestras acciones son detestables. Por eso en estos tiempos es tan importante que nosotros entendamos que las palabras tienen que cumplirse, que las profecías bíblicas tienen que cumplirse, y que llegará un momento en que nosotros, el mundo, si ya nos aborrece, nos va a aborrecer aún más todavía, porque el actuar correctamente siempre nos va a traer problemas con el mundo. El mundo no le va a gustar nuestra forma de ser, porque para el mundo lo que nosotros hacemos sencillamente va contrario a los patrones establecidos. Delante de los ojos de Dios, esto es muy importante. Si a usted no le preocupa lo que diga el mundo, entienda esto: delante de los ojos de Dios siempre vamos a ser bien recibidos, y siempre vamos a tener gente alrededor que también está interesada en mantenerse firme, que también está interesada en no fallar, como Dios le dijo a Elías: usted está jugando de inútil porque usted cree que es el único, pero todavía hay 7,000 más que usted no puede ver, pero que yo sí veo. Los ojos del Señor están sobre los justos, dice la palabra de Dios. Los ojos del Señor ven a todos, y Dios sí sabe quiénes están actuando de manera correctamente. El actuar correctamente nos va a hacer o nos va a poner delante del Señor de manera agradable, y el Señor lo va a tomar con grande estima. En el libro de Colosenses capítulo 3 versos 23 y 24 se nos recuerda algo que es muy útil para que nosotros lo podamos aplicar. Dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque
a Cristo el Señor servís. Vea qué interesante, porque la palabra del Señor dice que todo lo que hagamos, si lo hacemos de corazón, tenemos que hacerlo como para el Señor. ¿Y qué significa esto? ¿Por qué como para el Señor? Porque muchas veces nosotros hacemos cosas para las personas. La gente no nos va a agradecer, la gente no nos va a entender, la gente va a tergiversar lo que nosotros estamos intentando hacer o decir o explicar, pero lo que tenemos que entender es que el único que realmente valora lo que nosotros hacemos es nuestro Padre Dios. De la gente nunca vamos a encontrar ni un agradecimiento, ni vamos a encontrar absolutamente nada que sea agradable. ¿Por qué? Porque las personas siempre van a actuar con sentimientos humanos. El único que actúa con amor, con verdadero amor, es Dios. Lo segundo que encontramos aquí es que no vemos la mano de Dios protegiéndonos. Cuando nosotros estamos en esos estados depresivos, nosotros no vemos la mano de Dios protegiéndonos. Elías se largó, salió corriendo asustado. Incluso dice la palabra que dejó a su criado, a su siervo, lo dejó en la ciudad, y él se fue a esconder solo. Él se tiró a esconderse en el aislamiento y se metió debajo de un enebro, y él quería morirse. Señor, ¿por qué no me llevas? Señor, porque yo creo que ya hice lo que tenía que hacer, yo creo que ya cumplí con mi propósito. ¿Por qué no me llevas? El típico reclamo de un creyente cuando cree que todo está agotado, cuando se le olvida, y esto es lo que nosotros tenemos que analizar, cuando al creyente se le olvida que la mano de Dios está detrás de él. Pero aquí encontramos algo que el texto resalta, y es que Dios mandó un ángel para que alimentara al profeta. Sin embargo, el profeta, en lugar de agradecer la protección y la alimentación de parte de Dios, optó por seguir durmiendo. Muchas veces esos estados depresivos hacen que Dios nos manda a alguien para que nos consuele, Dios nos manda a alguien para que nos aliente, Dios nos manda a alguien incluso a nuestra casa para que nos visite, y nosotros llegamos y lo atendemos o lo vemos así: sí, está bien, muchas gracias, te agradezco que me hayas traído algo de comer, te agradezco que me hayas traído una bebida, un refresco, y estamos esperando que esa persona se vaya para irnos a dormir. Eso fue lo que hizo el profeta Elías. Optó por buscar la muerte. Y cuando hablamos acerca de la muerte, ¿ha pensado usted cuántas veces, en cuántas ocasiones el Señor lo ha librado o nos ha librado a nosotros de la muerte? El Salmo 37, verso 4 nos dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Qué importante es esto: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Esto significa que Dios nunca nos deja abandonados. Si nosotros tenemos temor de Dios, si nosotros estamos realmente bajo la protección de Dios, vamos a tener un ángel asignado que nos va a defender. Así que no nos dejemos engañar, no dejemos creer que Dios se ha apartado de nuestro lado. La mano de Dios siempre nos va a estar protegiendo. El Salmo 91 dice que Él a sus ángeles mandará cerca de nosotros para que nos guarden en todos nuestros caminos. Así que no es un invento por ahí de que Dios manda a los ángeles a protegernos. No sé si usted lo ha analizado, pero cuántas veces hemos ido cruzando una calle y hemos estado a punto de que un carro nos atropelle, nos impacte. ¿Cuántas veces hemos estado a punto de perecer y no perecemos? Simple y sencillamente, de pronto, cuando vemos lo que nos pasó o analizamos la situación, decimos: casi me toca, casi me voy. Sin embargo, esa no es la respuesta. La respuesta es que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El último punto, el punto 3, dice que creemos también cuando estamos en esos estados y nos hemos metido muy profundo con el Señor, creemos que somos la única persona en el mundo que es fiel a Dios. Y aún así, habiéndole sido fiel a Dios, tenemos problemas. Nosotros, por lo general, como seres humanos que somos, tendemos a descalificar a los que están a nuestro alrededor.
Por lo general nosotros descalificamos a la gente, decimos este sirve, este no sirve, este sí hace, este no hace. Lo cierto del caso es que alrededor nuestro siempre hay personas igual o más espirituales que nosotros. Así que si usted se anda por ahí creyéndose que es el más espiritual, déjeme decirle que está equivocado, muy muy equivocado. Vea lo que le pasó a Elías. Elías llegó y le dijo: Señor, solo yo soy el único, soy el que ha dado la talla, el que ha dado la cara, el que ha puesto la espalda. Pero eso no es cierto. Hay mucha gente alrededor del mundo con mucho o igual espiritualidad, mucho más espiritualidad o igual espiritualidad a la que nosotros ostentamos en este momento, con más y mejor tal vez conexión con el Señor de la que nosotros tenemos. Jeremías capítulo 29 verso 13 dice: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Hay gente que busca a Dios de todo corazón, hay gente muy sincera que anda precisamente buscando la presencia de Dios a cada instante. Hay gente que no falla, hay gente que tiene una comunión muy íntima con el Señor. Nunca pensemos, nunca nos creamos que nosotros somos los únicos sobre la tierra que estamos haciendo el sacrificio o el esfuerzo por mantenernos en la presencia de Dios. Y yo sé que todos nos hemos llegado a sentir igual o peor que Elías, debajo del enebro en algunos casos, deseando la muerte para no tener que sufrir. Qué feo es sufrir, qué cosa más terrible es sufrir, pero tenemos que entender también esto y tenerlo muy presente, que Dios nos dijo que mientras nosotros viviéramos en la tierra íbamos a tener que padecer, íbamos a tener problemas. Nunca el Señor dijo que no íbamos a sufrir mientras estuviéramos en la tierra. En el libro de San Juan capítulo 16 verso 33, Jesús nos dejó dicho: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. O sea, para que nosotros, confiando en Jesús, podamos tener paz, sabiendo que Jesús está con nosotros. En el mundo van a tener aflicción, dice Jesús, pero confíen, yo he vencido al mundo. Jesús venció al mundo, Jesús venció todas las adversidades, y aún así tuvo que padecer, tuvo que sufrir. Sufrió la condena, la pena de muerte más atroz, más horrorosa que un ser humano pueda sufrir, que era la muerte en una cruz. Cuando la misma palabra de Dios hablaba que el que moría en la cruz moría bajo maldición. Así que Jesús se hizo maldición por usted y por mí. Antes de esto, antes de este pasaje aquí, el maestro nos está hablando, hablándole a sus discípulos acerca de los tiempos difíciles que iban a venir para todos aquellos que lo siguieran, y de cómo cada uno de ellos, sus 12 apóstoles, lo iban a dejar solo en el momento en que tenía que enfrentarse a la muerte, en el momento que él tenía que enfrentarse a la cruz. Al igual que en esos tiempos bíblicos, considero que nos enfrentamos a tiempos muy difíciles, hermanos, son tiempos duros, pero la clave del éxito siempre será ser agradecidos, muy muy agradecidos. Esto tenemos que grabárnoslo y tenerlo en nuestra frente apuntado las 24 horas del día, los 7 días a la semana, las 24/7, muy agradecidos con Dios y ver la mano de Dios en todos aquellos pequeños detalles, porque casi siempre esperamos que el milagro, como es algo sobrenatural, suceda de pronto y se venga ese evento que todo el mundo diga: wow, qué cosa más hermosa, qué cosa más espectacular. Pero no, Dios está en todos aquellos pequeños detalles que nosotros día a día tenemos y que no nos damos cuenta. El simple hecho de poder abrir los ojos y ver todos los días en la mañana, por lo cual nosotros tenemos que ser muy agradecidos con el Señor. Lo sobrenatural, lo grande, lo hermoso, lo que no tiene comparación de Dios, vendrá cuando nosotros podamos verlo a Él en las cosas pequeñas, en las cosas cotidianas. Podamos ver su mano, su protección, su amor, su abrigo, su diaria dedicación a todo lo que hacemos. La zarza ardiente, y esto es algo muy importante, cuando usted va al libro de Éxodo se encuentra en que como Dios se le revela a Moisés fue de una manera pues bastante
bastante normal para el tiempo, pero era algo también sobrenatural. Y la zarza ardiendo era algo normal para los que vivían en el desierto. Dice que Moisés vio una zarza ardiendo, pero detrás de esa zarza ardiendo, que era el evento natural, que es lo que nosotros tenemos que ver en los eventos naturales, ver a Dios en los eventos naturales, había algo sobrenatural. ¿Qué era lo sobrenatural en la zarza? Que a pesar de que ardía, que había fuego en ella, que el fuego la abarcaba toda la zarza, toda la planta, la zarza no se consumía. No llegaba el momento en que la zarza se convertía en cenizas. Moisés pudo ver eso sobrenatural. Cualquier persona con los ojos naturales ve un evento y dice: ah, sí, eso pasa, eso es normal, si lo vemos con los ojos naturales. Pero si vemos lo sobrenatural que está detrás de ese acontecimiento, nos vamos a dar cuenta que Dios está de nuestro lado. Iglesia, en este día quiero exhortarlos para que nos mantengamos firmes ante las pruebas, para que sepamos que la mano poderosa de Dios siempre, en todo momento, va a estar con nosotros. El Señor no se va a apartar de nosotros, Él siempre va a estar ahí. Y como le dijo el Señor al profeta Elías: usted no es el único, usted no es la única que está pagando un precio, que está buscando la presencia del Señor. A la par suya, alrededor suyo, hay cualquier cantidad de personas. Ya ahí no estamos hablando de 7,000, podemos decir que hay millones de personas que están pulseándola, que están buscando la presencia de Dios día con día, que están haciendo de su estancia aquí en la tierra, de las cosas naturales, eventos sobrenaturales donde Dios se manifiesta día con día. Que el Señor le guarde, que el Señor le proteja, que tenga una semana llena de mucha bendición. En el nombre que es sobre todo nombre le bendigo, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro.